a los pobres. Amén. Pueden acomodarse. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Vamos a estar predicando bajo el tema conviviendo con los Judas. Es un tema un poquito como fuerte, porque tú dices, wow, conviviendo con los Judas. ¿Es difícil convivir con los Judas? Sí, es un poquito difícil convivir con los Judas, pero no es imposible convivir con ellos. Gloria a Dios. En este mensaje vamos a darnos cuenta cómo el enemigo usa a una persona estando, caminando y compartiendo con el Maestro. Gloria al Señor. Dice la palabra que 6 días antes de la Pascua, Jesús vino a Betania. Y mientras él fue a Betania, él hizo una visita. Y en esa visita le tenían preparado una comida y estaban sus amigos. Ahí estaba Lázaro, estaba Marta y estaba María. Cuando estaban ahí, María, esta tremenda mujer que tiene tantas cualidades, ella cogió un perfume, pero no era un perfume barato. Dice que ese perfume era 1 año de trabajo para tener ese perfume que ella le derramó a Jesús. Y ella le derramó en los pies del Maestro ese perfume. Cuando ella le derrama ese perfume, la casa entera se llena del olor de esa fragancia que tenía ese perfume. Aleluya. Pero ese tremendo hombre, ese discípulo que estaba con Jesús, le hace una reclamación. Y le pregunta, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Oiga qué pregunta. Pero Jesús le dijo esto, no, porque se cuidará de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Gloria a Dios. Oigan, Judas era un ladrón. Por eso él reclamó eso. Entonces ahí le dijo Jesús, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto, porque a los pobres siempre lo tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Gloria al Señor, aleluya. Este hombre que estaba con Jesús, este discípulo, vio esta mujer como que era un desperdicio lo que ella estaba haciendo. Esa adoración que ella hizo lo vio como desperdicio. Así hay personas, mis hermanos, que cuando tú adoras, cuando tú exaltas, cuando tú haces cosas para el Señor, cuando ahora que nosotros estamos estamos trabajando porque al estar nosotros somos todo parte de lo que se está haciendo aquí en la iglesia. No es el pastor solo, todo lo estamos haciendo. Aunque haya personas que están haciendo esa remodelación y todas esas cosas, pero nosotros somos parte todo de ese ministerio, aleluya. Y cuando están haciendo eso, hay personas que son como Judas, que están pendientes a todo lo que se están haciendo, pero están pendientes a criticar todo lo que se está haciendo en la obra. Gloria a Dios, aleluya. Esta mujer, lo que tenía, ella quería agradar a su maestro y le derramó, le ungió los pies. Ella no le importó que eso era 1 año entero de trabajo, pero Judas reclama y le dice, oye, qué desperdicio está haciendo esta mujer. Aleluya. Pero Jesús le dijo, oye, déjala, porque los pobres siempre van a estar con nosotros. Pero su maestro, su amado, se va. Aleluya, gloria a Dios. Pero él lo veía como un desperdicio porque él extraía del dinero de que le daban, de que Jesús le daba. ¿Usted cree que Jesús no sabía? ¿Ustedes creen que Jesús no sabía que él extraía de esa bolsa el dinero? Por eso Jesús, aleluya, le habló de esa manera. Los que estaban alrededor no sabían por qué él estaba reclamando. Él estaba reclamando porque él dice, wow, todo ese dinero que ella invirtió, oye, él no vio el perfume en sí, él vio dinero. Porque él era codicioso, aleluya. Y él lo que estaba pendiente era al dinero, no al perfume.
Bendito Dios. Porque él dijo, óyeme, si ella lleva todo ese dinero, yo puedo extraer. Yo puedo coger lo que yo quiera de ahí, porque yo estoy acostumbrado a hacerlo. Pero en un perfume, ¿qué yo voy a hacer? Por eso dijo, eso es un desperdicio lo que ella hizo. Gloria al Señor, aleluya. Oye, es difícil convivir con los Judas. Es difícil convivir con los Judas, pero Jesús no lo quitó de su lado. Jesús lo dejó ahí, porque Jesús sabía quién era Judas. Gloria a Dios, aleluya. Dice que la avaricia, porque Judas era avaricioso. Y quiero un poquito rápido decir cuál es el significado de la avaricia. Dice, se define como un deseo excesivo e incontrolable de poseer riqueza, bienes o poder, que lleva a ignorar la voluntad de Dios y la necesidad de los demás. Es considerado un pecado y un vicio que puede manifestarse en diversas formas y llevar a otros pecados como la traición, la estafa y la corrupción, mis hermanos. Es duro, aleluya, es duro ser avaricioso, pero hay personas que están ahí pegados de Jesús, que se pasan por discípulos y son avariciosos. Y tú dices, como personas que son cristianos, que están ahí siempre en todas las oraciones, que están siempre en todos los servicios y tienen avaricia en su corazón. Judas no era un impío, Judas era un discípulo de Jesús, pero en su corazón había avaricia. Y también era ladrón, pero nadie lo sabía, solo Jesús. Aleluya. El Señor, los ojos de Jesús están en todos los lados. Y todo lo que tú y yo hagamos en esta tierra, aunque usted se esconda y aunque esté en la profundidad de como estuvo Jonás, ahí Dios está viendo a cada uno de nosotros, mis hermanos. Gloria a Dios. También podemos ver que Jesús, más adelante vamos a ver cómo hay una advertencia de Jesús. En la Biblia dice que la advertencia, podemos verla en el diccionario, sirven para alertar. Cuando damos una advertencia es una alerta al peligro, tanto físico como espiritual. Y están destinados a guiar a las personas hacia la vida y el bienestar. Jesús le dio una advertencia y más adelante vamos a ver qué advertencia él le dio a Judas para que él pudiera recapacitar de lo que él estaba haciendo. Gloria a Dios, aleluya. En Juan 6, 70-71 dice, Jesús le respondió, ¿no es escogido yo a vosotros los 12? Y uno de vosotros es el diablo. Imagínense cuando Jesús dijo esa palabra, uno de nosotros es el diablo. Yo le cogí a ustedes son 12, pero hay uno de ustedes que es el diablo. ¿Qué palabra más fuerte? Porque que Jesús no ve nada más aquí. Jesús antes de que tú nazcas, ya Él sabe quién tú eres. Cuando naciste, Él sabe lo que tú estás haciendo, pero también Él sabe nuestro presente. Aleluya. Y por eso Él le dijo, uno de los que están aquí, yo fui que lo escogí a ustedes. Yo fui que cogí estos 12. Pero hay uno de ustedes que es el diablo. Yo me imagino los 12, uno me mira, él serás tú, y el otro serás tú, seré yo. Y ellos mismos preguntándose, pero Judas sabía dentro de su corazón lo que estaba haciendo. Gloria a Dios, aleluya. Dice la palabra que pero Judas tuvo la capacidad para él tomar la decisión de no traicionar a Jesús. Nosotros tenemos un libre y un albedrío, mis hermanos. Usted decide si usted va a hacer lo malo. Hay gente que dicen, que predican, que dice que como que eso fue seleccionado por Jesús, que Jesús fue que seleccionó a Judas. No, yo entiendo que no por la palabra. Judas, él mismo se seleccionó, porque él estaba dispuesto. El corazón de Judas estaba dispuesto a traicionar a Jesús. Y como Jesús traspasa el corazón del hombre, él sabe que ese era el diablo que estaba con ellos. Gloria a Dios, aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús, aleluya.
Judas tuvo la capacidad total para tomar sus propias decisiones, al menos hasta el punto donde Satanás entró en él. Aleluya, que está en Juan 13:27. Y el anticipado conocimiento de Dios en Juan 13:10, 18, 21, de ninguna manera reemplaza la capacidad de Judas para tomar cualquier decisión determinada. Más bien, lo que eventualmente decidiría hacer Judas, Dios lo vio como si fuera una observación del presente. Y Jesús dejó en claro que Judas era responsable de su decisión y tendría que dar cuenta con ello. De cierto entregar, en Marcos 14:18, nótese que Jesús caracteriza la participación de Judas como una traición. Y respecto a su responsabilidad por la traición de Jesús dijo, mas hay, ahí viene la advertencia, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido, mis hermanos. Él le dio la advertencia. Él le dio la advertencia a Judas. Y él lo dijo en público para que todos lo escucharan, para que los 12 discípulos escucharan. ¡Ay! ¡Ay el que lo haga! Mejor hubiera nacido que no, mejor fuera que no hubiera nacido esa persona, porque lo que le iba a pasar no era bueno. Sin embargo, como Judas, el corazón de Judas ya estaba dañado, estaba podrido, pero mis hermanos, el diablo no había entrado en Judas. Y ustedes dicen, ¿cómo tú me dices, Esther, que el diablo no había entrado en Judas? Sí, eso lo dice la palabra. Judas, él extraía el dinero y estaba robando de las ofrendas, pero el diablo todavía no había entrado en el corazón de Judas. Judas tuvo el libre y albedrío de hacer lo que él quisiera y tomar la decisión de que él no fuera el que iba a traicionar a Jesús. Aleluya, gloria al Señor, aleluya. Satanás también tuvo su parte en esto, como vemos en Juan 13, 26, 27. Y también a él se le tomará en cuenta por sus hechos. Dios en su sabiduría era capaz, como siempre, de manipular la rebelión de Satanás para beneficiar a la raza humana. Satanás ayudó a enviar a Jesús a la cruz. Y en la cruz el pecado y la muerte fueron vencidos. Y la provisión de Dios para la salvación está gratuita, mis hermanos. Disponible para todo aquello que acepten a Jesucristo como su Salvador personal de su pecado. Gloria a Dios. Y en Mateo 28 nos dice en el 48, y el que le entregaba le había dado señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle, mis hermanos. Dice la palabra que cuando ellos estaban ahí en la cena y Judas entró el bocado en su boca, dice que ahí el diablo entró en Judas. Y tú dices, ¿cómo? Pero el diablo estaba en Judas desde el inicio, porque desde que él dijo que eso era un desperdicio y comenzó a reclamarlo y comenzó a extraer dinero, tú dices, pero el diablo estaba en ese hermano. Ese hermano estaba haciendo cosas, pero eso era un discípulo y hace tiempo que el diablo, pero la Biblia dice que ahí fue que el diablo entró en él. Y cuando yo leí esa palabra me impactó mi corazón. Porque yo dije, pero si él era un ladrón y ya él estaba robándole al Señor, ¿cómo que el diablo no estaba en Judas? Porque muchas veces tuvo un hermanito que hace muchísimas cosas y tú dices, mire, ese es el mismo diablo. Es el diablo que está manifestando él, pero la Biblia dice que no, mis hermanos. La Biblia dice que cuando el bocado entró en la boca de Judas, ahí el diablo entró en él. Gloria a Dios, aleluya. Y tú te sorprendes de esas cosas, porque tú dices la palabra, wow, pero ¿cuántos Judas están al lado mío? ¿Cuántos Judas están pasando por mis hermanos y por mis amigos? Y es difícil convivir con ellos, claro está que es difícil convivir con ellos, pero si Jesús no quitó a Judas y nos enseñó cómo nosotros tenemos que convivir con ellos, nosotros también tenemos la capacidad de poder vivir con los Judas que están al lado de nosotros. Aleluya, porque dice la Biblia que el trigo y la cizaña van a crecer juntos.
Y va a llegar un momento que Jesús va a arrancarlo. Y a cada cual lo vas a mandar para donde tiene que ir. Usted fue trigo, usted va para donde Jesús. Usted es cizaña, usted va a ir para el fuego eterno. Pero van a crecer los dos. Los dos tienen que crecer juntos, mis hermanos. Entonces Judas era tremendo. ¿Tú sabes por qué era tremendo Judas? Judas vio cuando resucitaron a Lázaro. Y Judas estuvo ahí. Porque dice que en la mesa, cuando lo invitaron, cuando yo comencé la lectura, dice que era una cena que le tenían. Pero ¿quién era? Era después que resucitaron a Lázaro, era que ellos estaban en esa cena. Judas vio los milagros de Jesús. Judas vio tantos milagros de Jesús. Judas vio cuántos milagros. Aleluya. Y estuvo ahí con Jesús. Estuvo ahí en todas esas cosas. Sin embargo, él decidió vender a su amigo, a su amado, a su maestro, el que lo alimentó, el que lo ayudó, el que lo instruyó. Él decidió hacerlo por el libre y albedrío, mis hermanos. Entonces, no miremos a los Judas que están al lado de nosotros. No miremos lo que fallan, no miremos lo que critican, no miremos lo que ven, todo lo que los pastores hacen malo, no lo miremos a ellos, miren a Cristo. Miremos a Cristo, porque estamos viviendo en unos tiempos que los Judas van a estar sentados en la iglesia con nosotros, van a estar sentados ahí orando con nosotros, son los primeros que van a entrar al matutino. Aleluya. Y son los primeros que están ofrendando, son los primeros que están viendo los milagros que Dios está haciendo a través de mujeres y hombres de Dios. Aleluya. Y si Jesús no lo quita, ¿por qué tú lo quieres quitar? Aleluya. ¿Por qué tú comienzas a criticarlo? Déjalo ahí, tranquilo. Aprende de ello. Y tú dices, ¿qué yo voy a aprender de un Judas? ¿Qué yo voy a aprender a no ser como ellos? A observarlo y no hacer lo que ellos están haciendo. Convive con ellos, pero no haga lo que ellos hacen, no diga lo que ellos digan, no te comportes como ellos se comportan. Porque ellos se visten de monjes, pero no son monjes. Y actúan como monjes, pero no lo son. Tienen ropa de santo, pero no lo son. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso esa palabra me impactó. Esa palabra impactó mi espíritu cuando dije, y ahí entró el diablo en Judas. Pero hace tiempo que Judas estaba pecando. Hace tiempo que Judas estaba extrayendo el dinero. Aleluya. Y ahí se manifiesta. Y él va y vende a su amado, a su amigo, gloria a Dios, aleluya, por 300 denarios, dice la Biblia, dice, y el que le entregaba le había dado una señal diciendo, al que yo besare, ese prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, sálveme, maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo. En otras versiones, en todas las versiones no dice lo mismo, pero en esta Jesús le dijo, amigo. Oiga, era su amigo. Jesús le dice, amigo. Y tú dices, ¿y cuáles son los que van a traicionarme? Tus amigos. Pero tú crees que son amigos tuyos. Tus ojos espirituales comiencen a orar y comencemos a orar para que Dios abra los ojos espirituales de lo que dicen que son nuestros amigos y no lo son. Porque a veces dice, un amigo mío me traicionó. Mentira del diablo, ese nunca fue tu amigo. Lo que pasa es que tus ojos espirituales estaban vedados y tú no te diste cuenta que ese nunca fue tu amigo. Él se pasaba por tu amigo. Gloria a Dios, aleluya. Y tú tienes que tener cuenta cuáles son los que están a tu lado, cuáles son los que tú le estás contando, lo que Dios te dice, porque las cosas que Dios te dice en secreto, mis hermanos, a veces tú se las revelas a quien no debe de revelárselas. Y le está contando, se lo está echando a los cerdos. Tengan cuenta cuáles son los que se pasan, entre comillas, por amigo tuyo, y tú le estás contando las cosas espirituales que Dios te está diciendo que haga. Porque muchas veces no es que no se va a cumplir lo que Dios dijo de ti. No es que si Dios dijo una palabra, esa palabra no se va a cumplir en tu vida. Lo que pasa es que ese Judas que está al lado tuyo, él también está orando. Y él también está intercediendo. Y él también le está pidiendo al diablo. ¿Usted sabe para qué? Para que lo que Dios dijo de ti no se cumpla.
y para que haya obstáculo, para que va a llegar, pero va a durar más tiempo para llegar a tu vida. ¿Por qué? Porque tú te confiaste en ese amigo y le dijiste lo que Dios te dijo en secreto, tú se lo revelaste a él. Entonces, en este tiempo tenemos que abrir los ojos espirituales para poder convivir con esos Judas que están al lado de nosotros. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, dice, diciendo, yo en Mateo 27, 3 al 5, bueno, vamos a continuar con el 50 de Mateo. Cuando Jesús termina de decirle, ¿a qué vienes?, le preguntó Jesús. Entonces se acercaron con un beso, lo besó y ahí lo entregó y le echaron mano y le prendieron. Gloria a Dios, con un beso lo entregó. Te ve al amigo. Oiga, ¿con qué lo entrega? Con un beso. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió a arrepentirse y entregó las 30 monedas de plata a los principales sacerdotes, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa? Allá tú. Oigan lo que yo digo, ¿qué nos importa a nosotros? Después que el diablo hace lo que tiene que hacer en la vida de un ser humano, a él no le importa. A él no le importa lo que va a pasar contigo. Le digo, allá tú. Y ahí Judas, al ver que estaban golpeando y todo lo que pasó su maestro, él mismo fue y se ahorcó, mis hermanos. Gloria a Dios. Dice que con ese dinero, él compró una tierra, adquirió un campo, y cayendo de cabeza se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron, mis hermanos. Aleluya. Ahí para concluir, porque quisiera seguir explicándole, pero el tiempo avanza. Para concluir, mis hermanos, cuidémonos de los Judas que están al lado de nosotros. Cuidémonos de esos Judas y dígale al Señor que abra nuestros ojos espirituales para nosotros darnos cuenta cuáles son los Judas que están ahí a nuestro lado y que quieren destruir nuestras vidas. Aleluya. Bendito sea el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo espero que esas palabras hayan ministrado la vida de ustedes como ministró la mía. Gloria al Señor. Que Dios me le bendiga a cada uno de ustedes.